Bueno, yo les quiero contar que esto es una de un montón de personas que hemos estado viviendo lo que significa movilizarnos. La pregunta es, ¿por qué no lo hago? ¿Qué me lo impide? ¿Qué me detiene? ¿Cuál es mi vergüenza? Y la verdad es que necesitamos tener consciente de que nos queda poquito tiempo y que cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, quienes nos rodean y no tienen a Jesús, no se salvan. Así de sencillo. Entonces esto tiene que ser algo movilizador. Lo que tenés ahí son las palabras de Jesús en Mateo 24. Jesús está en el Monte de los Olivos, el mismo monte donde Él va a descender en gloria para instaurar la teocracia en el mundo, y allí comienza a dar un discurso de lo que va a ser la segunda venida en gloria. Y da algunas señales que ya estamos viviendo que anuncian que el retorno de Cristo está pronto. Ustedes oirán hablar, dijo Jesús, de guerras, rumores de guerras, pero no se angustien. Por eso que es necesario que todo esto acontezca, aún no será el fin, se levantarán nación contra nación, reino contra reino, hambres, terremotos, en distintos lugares, pero esto es solo el comienzo de los dolores. Si mirás bien, allí está la imagen de los 200 misiles y drones suicidas que salieron desde Irán, cruzaron el territorio aéreo de Jordania y de Irak y se dirigieron hacia Israel. Ya se desató el conflicto, el hambre en todos los lugares, terremotos en Taiwán, terremotos en Nueva York, aceleración. Y cuando estas señales están, lo que Jesús dijo son como los dolores de parto de una mujer que va a dar a luz. Cuanto más rápido es, cuanto más frecuencia tienen, más anuncian el nacimiento. De esta misma manera, todo esto tiene que ver con que Jesús vuelve pronto. Y pensando en esto, uno de los versículos que utilizamos fue este, de Hechos capítulo 1, versículo 11, que fue en el monte de la Ascensión, cuando Jesucristo llevó a los discípulos y ellos vieron que subía Jesús para ascender a los cielos en las nubes e irrumpen en esa misma imagen los ángeles que le dicen, de la misma manera que Jesús está yendo va a volver. Así que esto significó para ellos una de esas imágenes que se graban para siempre en la vida. Por eso la segunda venida de Cristo estaba en el radar de ellos y tiene que estar en el radar de cada uno de nosotros. También vimos este cuadro que es muy importante para los que estudian la Biblia, probablemente para los que escuchan por primera vez no es muy contundente, pero allí está la cruz, la crucifixión de Cristo. El evento más pronto es el arrebatamiento de la iglesia, no hace falta señales, puede ser en esta misma noche. Lo leímos en 1 Tesalonicenses 4, lo leímos en 1 Corintios 15, lo vamos a leer de nuevo ahora en Filipenses capítulo 3, todo el Nuevo Testamento. Jesús más de 24 veces habló acerca de su retorno, de su venida, de su manifestación. De hecho, no tenerlo en nuestra vida presente nos hace tener una vida muy temporal. Inmediatamente que la iglesia sea arrebatada, ocurrirá el periodo más terrible de la humanidad. La Biblia en Apocalipsis, en el mismo Mateo 24, Jesús habló de un periodo terrible como nunca vivió el mundo, cuyo título es la gran tribulación. Si ha habido convulsiones, si ha habido tribulaciones, no son comparables lo que se va a vivir en ese periodo de 7 años, hasta que Cristo retorna para instaurar su reino y por primera vez la humanidad va a saber lo que es la teocracia, el gobierno de Dios. Ocurrido esto, nosotros hablábamos de que el retorno de Cristo traía 4 impactos a nuestra vida. Primero, certeza, porque nos enfoca. Hasta ahora no lo tenía en el radar, ahora lo tengo. Hay ciertas cosas que tengo que ajustar, me enfoca. En segundo lugar, una convicción que nos alienta. Y ahí nos metimos en las pruebas de la vida. Porque alguno dice, ¿para qué hablar de los eventos futuros con los líos que yo tengo? Precisamente porque de tus líos se trata y de los míos también. Ahí está hablando de la venida de Cristo a personas que habían perdido sus seres queridos y temían no verlos. Personas que están pasando enfermedades, tratamientos, pruebas de la vida. Y entonces el apóstol Pablo dice, las aflicciones de este cuerpo presente no son comparables a la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así que si vos estás en esa situación, la expectativa del retorno de Cristo va a cambiar tu manera de enfrentar las pruebas con la ayuda del Señor. Hablamos de una cercanía que nos cambia. Precisamente en 1 Juan dice, el que tiene esta expectativa
se purifica a sí mismo. Y vimos una lista de pecados que hay que corregir en la vida porque Cristo viene pronto y daremos cuenta. Y hoy vamos a ver lo último, una ciudadanía que nos moviliza. Fernanda, no te asustes, ahí estás en la foto. ¿Por qué puse esa foto? Porque esos son los chicos movilizándose en una de las casas de paz, como hablaba Priscila. Si el tema es movilización, es la iglesia saliendo. Y nuestro versículo es este, en Filipenses capítulo 3, versículo 20, y dice así: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, primer palabra clave, donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará, segunda palabra clave, transformar, el cuerpo de la humillación para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también ha de sujetar a sí mismo todas las cosas. Hay tres palabras claves aquí: esperar, transformar y ciudadanía. ¿Qué es esto, Gustavo, de que somos ciudadanos del cielo? Recién lo cantamos en la última canción. Ahora soy ciudadano del cielo. ¿Se acuerdan que lo cantamos? Ahora, ¿qué es ser ciudadano del cielo? Yo lo pondría con esta frase: es tener los pies sobre la tierra y el corazón en el cielo. Es decir, no vivo en un limbo. Tengo bien puestos los pies sobre la tierra. Sé dónde camino, sé dónde vivo, sé los problemas. Tengo los pies sobre la tierra. No soy un volado. Pero tengo mi corazón puesto en el cielo porque sé que Cristo vuelve pronto. Así que no voy a desperdiciar mi vida. Me voy a enfocar en los planes de Dios. Me voy a apasionar por lo que Dios se apasiona. Yo quiero traerles en esta noche, respecto al regreso de Cristo, del cual Pablo habla aquí en Filipenses capítulo 3. Insisto, podríamos estar recorriendo pasajes y pasajes de la Biblia que todo el tiempo habla de que Cristo vuelve pronto. Necesitas incorporarlo en tu vida, necesitas ponerlo en el radar de tu vida, si no te va a sorprender sin aceite en la lámpara, como aquella parábola de las 10 vírgenes. Primer palabra clave: ciudadanía. Nuestra identidad nos moviliza, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. En segundo lugar, transformación. Su poder nos moviliza, el cual transformará nuestros cuerpos humillados en cuerpos como el de la gloria suya. Y en tercer lugar, espera. Dice, donde esperamos al Salvador, su retorno nos moviliza. Así que la ciudadanía celestial tiene que ver con estos tres conceptos. Tengo una identidad que me moviliza, el poder de Dios transformándome me moviliza, y esperarlo con expectativa, no como si nunca va a ocurrir, también me moviliza. Vamos al primero: ciudadanía. Nuestra identidad nos moviliza. El tema de la identidad cristiana es determinante para todos nosotros. ¿Qué significa una identidad? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Por eso ahí hay dos preguntas: ¿quiénes somos? ¿Y para qué estamos en la tierra? ¿Estamos solamente después que Cristo perdonó nuestros pecados, entró en nuestra vida, anotó nuestro nombre en el libro de la vida, tengo un lugar en el cielo, y para lo único que estoy es para venir los domingos a la iglesia? ¿Ese es el programa de Dios? En absoluto, no es así. Dios tiene un programa mucho más amplio, más apasionante para todos nosotros. Y me tengo que hacer estas preguntas, porque cuando yo me doy cuenta que soy cristiano, ¿y qué significa mi identidad? Mi nacionalidad celestial, mi documento nacional de identidad del cielo, eso me moviliza porque me doy cuenta que soy un peregrino acá en la tierra, que hay ciertas cosas que me están atando y ya no me tienen que atar más. Hay ciertas pasiones que me consumen las horas, la agenda, y no me lo tienen que consumir más. Hay ciertas cuestiones pendientes que tengo con algunos que no resolví y las tengo que resolver pronto. ¿Por qué? Porque Cristo viene, porque vamos a dar cuenta. ¿Qué es este concepto de identidad? Bueno, Pablo lo desarrolla en 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Él dice, ¿quién soy y para qué estoy en la tierra? ¿Quién soy? Identidad. ¿Para qué estoy en la tierra? Misión. Así que yo soy linaje escogido. ¿Quién más soy? Soy un sacerdote real. ¿Qué más soy? Soy una nación santa. Soy un pueblo adquirido por Dios para juntarme los domingos, cantar al Señor y esperar a Cristo. No. Hay más. Para que nos movilicemos, para que anunciemos los hechos maravillosos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta foto que tienen ahí es una foto del Foro Romano,
que era el foro romano. Era el lugar donde los ciudadanos romanos se podían presentar ante el Senado y ser juzgados y hacer sus reclamos, porque ser ciudadano romano tenía muchísimos derechos, pero también misión y obligación. ¿Desde dónde Pablo está escribiendo esta carta a los filipenses? Desde la cárcel, desde su primer encarcelamiento en Roma. Para los que estudian la Biblia, Hechos capítulo 28. Y cuando él escribe la carta, se le está escribiendo una carta a cristianos que vivían en Filipos. ¿Dónde está Filipos? En Grecia, en la provincia de Macedonia. ¿Y qué era Filipos? Era una colonia romana. ¿Qué es una colonia romana? La palabra ciudadanía viene de una palabra latín de donde sale nuestra palabra política, que para nosotros está tan degradada en este momento. Pero tiene que ver con las obligaciones y los derechos que tiene un ciudadano. Para los ciudadanos de Filipos, que él le hable de ciudadanía, era algo que manejaban muy bien. ¿Por qué? Porque Filipos era una colonia romana. ¿Qué eran las colonias romanas? Ustedes tienen que pensar que el imperio romano estaba extendido hacia todo el mundo conocido. Quiere decir que a cada lugar donde Roma llegaba y conquistaba, instalaba una colonia. ¿Qué era una colonia? Era un lugar, una ciudad, donde los que vivían, si tenían la ciudadanía romana, era una pequeña Roma. Tenía todos los derechos de Roma. Por ejemplo, hablaban latín, que era el idioma de los romanos, y no el griego. Por ejemplo, eran juzgados con la justicia de Roma. Por ejemplo, habría soldados romanos. Comerciaban con los denarios, que era la moneda del imperio romano. Es decir, era una pequeña Roma en otro lugar. Así que, básicamente, las colonias estaban colonizadas por ex soldados romanos. Las legiones romanas no eran de romanos, eran de gente de todos lados. Y una de las ventajas que tenía ser soldado, podías morir en cualquier batalla, es que a los 21 años te jubilaban, te daban una residencia y vos te quedabas con todos los derechos en cualquiera de las colonias donde vos estuviste. En todo este concepto de la ciudadanía, de la colonia, de los derechos, de que aunque estés en cualquier lado sos ciudadano romano, Pablo toma esto y hace una analogía, es decir, hace un comparativo de ejemplos y le dice, así como ustedes viven en Filipos, que es una colonia romana, y son como ciudadanos que viven en Roma, les quiero decir algo maravilloso, ustedes son ciudadanos del cielo. ¿Qué significa esto? Que el día que recibí a Cristo como Salvador tengo un nuevo pasaporte. Tengo el pasaporte argentino, que lo puedo mostrar en cualquier aeropuerto o aduana donde tengo que pasar. Pero tengo un pasaporte celestial que certifica que yo soy un ciudadano del cielo. ¿Sabes que cuando un bebé nacía en el Imperio Romano, era importantísimo que lo registren en los registros del imperio para que ese bebé sea ciudadano romano y tenga todos los derechos? En Apocalipsis capítulo 20 dice que aquellos que hemos recibido a Cristo como Salvador, nuestro nombre es registrado en un libro que se llama el libro de la vida. En Lucas capítulo 10, cuando el Señor Jesucristo manda a los 70, ellos vuelven y dicen, Señor, se nos sujetan los demonios. ¿Se acuerdan los que leen la Biblia? ¿Y qué le dijo el Señor? No se alegren de que los sujetan los demonios, sino de que su nombre esté escrito en el libro de los cielos. Así que tanto el Señor Jesucristo como Juan, cuando escribe Apocalipsis, hay un registro donde nosotros tenemos ciudadanía celestial. ¿De quién es ese registro? ¿De los evangélicos? No. ¿De los católicos? No. ¿De los musulmanes? No. De cualquier persona, de cualquier cultura, de cualquier lugar que un día recibe el mensaje de salvación, cree en Jesucristo como Salvador, pide perdón por sus pecados, Cristo entra en su vida y recibe el pasaporte celestial al instante. Pero esa ciudadanía, además de tener un pasaporte, tiene principios y modos de vida. Es decir, esa ciudadanía tiene que ver con que actuamos como ciudadanos del cielo y no como ciudadanos en la tierra. El mismo Señor Jesucristo en el Sermón del Monte dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que viendo, es decir, observando que yo no soy como el resto, que hay algo que me moviliza, que tiene que ver con que Dios es real en mi vida. La ciudadanía de los cielos hace de que mi manera de regir mi vida tiene que ver con los valores cristianos,
con los principios de la palabra de Dios, con lo que Dios enseña. No importa lo que piensen mis compañeros de trabajo, no importa lo que piense tu familia que no conoce a Cristo, no importa si tenés un historial terrible, no importa si tu familia fue una familia de alcohólicos, de adictos, de ladrones o personas buenas que trabajan pero que nunca quisieron saber de Dios. Yo vengo de una familia que nunca quiso saber nada con Dios, que el único Dios era el trabajo, y doy gracias a Dios que un día mi madre conoció a Cristo como Salvador y nos llevó a nosotros de niño, y a partir de ese momento no importa mi historial familiar, sino mi nueva ciudadanía. Cristo me hizo ciudadano del cielo. El sábado, cuando estaba en el centro de rehabilitación hablando a los muchachos, les hablé de este concepto. Y le dije muy claro, miren muchachos, muchos de ustedes están acá en el centro de rehabilitación y su familia no les cree. Y hasta ustedes mismos creen que nunca van a cambiar. El secreto está en que ustedes caminen todos los días con Jesús y aprendan a entender que ahora son ciudadanos del cielo. Somos diferentes porque Cristo nos ha hecho diferentes. Así que yo necesito cada mañana buscar al Señor y vivir como tal. Había un lenguaje en la ciudadanía. Nosotros tenemos un lenguaje que tiene que ver con el lenguaje celestial. Recién, en la adoración, cuando adorábamos a Dios, estamos usando el lenguaje celestial. Hay una figura en Apocalipsis capítulo 4, donde Juan ve al Señor sentado en el trono. Esto va a ocurrir en el cielo, los 24 ancianos, las legiones de ángeles adorando al Señor, las multitudes diciendo al que es digno de toda la honra y la gloria, y es un adelanto de lo que vamos a vivir en el cielo. Quiere decir que cuando la iglesia se convoca y viene aquí a adorar, no venimos a llenar un espacio cantando canciones. No te pierdas la oportunidad de alabar al Señor cuando estás acá. A veces tantos problemas tenemos en la cabeza, tantas cosas, que yo veo que hay algunos que están con las manos alzadas diciendo, Dios bendito, adorando, sí, ha sido tan bueno para mí. Y al lado veo otro que está calladito, durito, porque la cabeza está en otro lado, el corazón está en otro lado. Nosotros tenemos un lenguaje celestial que es la alabanza y la adoración. Hemos sido creados para adorar a Dios. Ahora no termina acá. Eso va más allá cuando nos vamos a la calle. Y parte de ese lenguaje tiene que ver con la decisión de que al lado mío hay gente que no tiene pasaporte celestial. Y te voy a advertir algo. Muchas veces Dios te va a desafiar cuando estás incómodo, cuando estás en un momento difícil y cuando solo querés pensar en vos. El sábado no el anterior, había estado muy cansado. Así que como a las 2 de la tarde, Joel, me acosté en la camita, me puse la cobijita, me di vuelta y me empecé a dormir. Esperaba tener una siesta tranquilita para después seguir. Pero apareció Esther y me muestra el celular y me dice, aquí está fulana, murió su hermana, está en la cochería de Santa Lucía, en 30 minutos cierran el cajón, te piden disculpas, pero dice que hay mucha gente que necesita a Dios. Gus, lo que vos quieras. Yo luché unos segundos para hacer así y dormirme. Y me saqué la cobija. Y le dije, Señor, ayúdame porque no tengo ganas de ir. No tengo ganas de ir, tengo ganas de quedarme en casa. Cuando llegué allí, a la única que conocía era ella, porque la había casado, y a la mamá. Y también a la que estaba en el cajón. El viudo me recibió, lo abracé. ¿Puedo decir unas palabras? Sí, por favor. Todas personas sin pasaporte del cielo. Nadie. Le pedí al Señor que me ayude, porque hace 10 minutos estaba durmiéndome. Y allí vi como el Señor tocó los corazones, oraron para recibir a Cristo. ¿Por qué te cuento esto? Porque a tu lado está lleno de gente sin pasaporte celestial. En tu trabajo, en tu barrio, tus clientas, tus pacientes. Si hoy viene Cristo, se van al infierno. No te mueve nada. Hace 15 días les contaba aquel relato de Warren Wiersbe, cuando decía lo que va a ser aquel arrebatamiento, primero los muertos en Cristo elevándose.
Después nosotros siendo transformados. ¿Sabes en quién pensé? En tu viejo. Tantas veces fui a tu casa a los grupos pequeños, que cuando eso ocurra quizás yo lo vea y lo pueda abrazar cuando estamos subiendo. Pero él dice, en un instante cuando veamos a Jesús nos vamos a olvidar de toda la gente que está subiendo, porque lo único que vamos a querer es ver al Salvador. Los que partieron ya no lo podemos resolver, lo que todavía no está, sí. Y el retorno de Cristo nos tiene que movilizar, porque cuando el retorno de Cristo nos moviliza, entonces entendemos y hacemos como esta gente. Mirá, allí en Hechos capítulo 11 dice que por primera vez se los llamó cristianos. Te cuento, como era muy largo el pasaje, lo pasé de largo. Pero allí hay gente que es perseguida, el Imperio Romano las empuja, van por Chipre, pasan por otros lugares, llegan a Antioquía, no es su lenguaje, no tienen trabajo, están fusilados y ¿sabés qué hacen? Lo primero que hacen, comparten el Evangelio. Porque para ellos ser cristiano no importa si estaban en Chipre, si estaban en Antioquía o si estaban en Jerusalén. Ellos eran ciudadanos del cielo. Y ese concepto los movilizaba. Yo me imagino en esta noche, si esto nos llega a movilizar a todos, si volvemos a casa y nos ponemos de rodillas, si el Espíritu Santo toca nuestros corazones y empieza a traer nombres, la maravilla que va a ocurrir para todos los que son ciudadanos del cielo, porque un día Cristo, no te acostumbres a que la gente que tenés alrededor se va sin Cristo. Cristo vuelve, movilízate, nuestra identidad nos moviliza. Ahora el secreto de mi identidad está en mi intimidad con Dios. Porque esta reunión termina, y escucha bien, el 80% que escuchaste te lo vas a olvidar en las próximas 2 horas. ¿Sabías? El 80% de lo que escuchaste lo vas a olvidar. Y el otro 10% al otro día tampoco te lo vas a acordar. Entonces, ¿cómo voy a hacer para, frente a las presiones del sistema y del mundo, vivir como un ciudadano del cielo? En la intimidad, en tu encuentro con Dios mañana antes de ir a trabajar. Es ahí donde yo vuelvo a ver estas verdades. Y mi intimidad va a afirmar mi identidad. Soy cristiano y me tengo que movilizar. Segunda verdad, transformación. Su poder nos moviliza. Dice Pablo escribiendo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Les iba a pasar un video, pero tal vez lo veamos el domingo que viene porque ya ha avanzado mucho el tiempo. Pero volviendo al momento del arrebatamiento, de la segunda venida de Cristo, no falta nada, mírenme, dice Pablo escribiendo a los Corintios, que será mírenme, en un abrir y cerrar de ojos, mírenme, abro y cierro, ya está. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, así. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros los que estamos vivos, si fuera hoy, seremos transformados. ¿Sabe que la palabra transformación allí está hablando de que esta armadura que está preparada para este mundo queda ahí y somos transformados con un cuerpo celestial para poder vivir en el cielo? Eso puede ocurrir hoy, pero les quiero adelantar algo. La transformación ya empezó. ¿Cómo, Gustavo, que ya empezó? ¿Eso no va a ocurrir el día del arrebatamiento? Sí. Pero aquellos que recibimos a Cristo como Salvador, el proceso de transformación de todo aquello malo que tenemos dentro, que tiene que ser reemplazado por valores cristianos, comenzó. Fíjate lo que dice, vamos a pasar allí, ahí está. Lo que dice el apóstol Pablo escribiendo allí en Corintios capítulo 3. Dice así, así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Ahora le voy a mostrar el círculo de transformación. Pero le tengo que explicar esto porque como acá hay mucha gente nueva, no lo va a entender. Cuando Cristo vuelva por segunda vez, vamos a tener una transformación completa. Este cuerpo va a ser desintegrado y nosotros vamos a tener un cuerpo celestial semejante al de Cristo resucitado. Gustavo,
¿nos vamos a conocer? Sí, nos vamos a conocer, pero con un cuerpo celestial. Así que yo, Eduardo, te voy a conocer en el cielo. No te voy a buscar, porque no voy a estar enfermo, no voy a necesitar ningún médico. Quédate tranquilo. Pero sí te voy a conocer, pero vamos a tener un cuerpo celestial. Ahora, como somos ciudadanos del cielo, al recibir a Cristo como Salvador, ese proceso de transformación empezó en nuestro interior, en nuestro espíritu. Y lo que está diciendo ahí Pablo, que por el Espíritu Santo que vino a nuestro corazón, escucha bien, Dios con la palabra va transformando en un proceso el carácter de todos nosotros. Mirá cómo es el proceso. Porque si sos ciudadano del cielo, esto pasa, ¿eh? Ahí está. La palabra de Dios, que es la Biblia, es la espada del Espíritu, Efesios capítulo 6. El Espíritu Santo, que está en nuestra vida, nos va transformando. ¿Dónde comienza a operar? En nuestro carácter, en nuestros pecados que nos esclavizan, en nuestras amarguras que nos arruinan. Todo aquello que tiene que ver con este mundo va siendo transformado interiormente y empiezo a cambiar las cosas sencillas de la vida. Como una vez dijo una discípula, le dice a quien la discipulaba, la batalla más grande mía es que soy boca sucia. Me la paso diciendo malas palabras. Pero es la gran batalla de mi vida y el Espíritu Santo, cada vez que hago el devocional, la hora silenciosa, me va revelando y me va cambiando la manera de hablar. En Efesios capítulo 4 dice, si ustedes experimentan esta transformación, por ejemplo, bien al día a día, el que robaba no robe más, sino trabaje para ser generoso para los que le faltan. El que mentía, deje la mentira y hable verdad con su prójimo cada uno, porque el padre de la mentira es Satanás. Si te enojas, hace que tu enojo no explote como algo, sino que el dominio propio te pueda controlar. Si no perdonabas, tenés que empezar a perdonar. ¿Qué son? Son cuestiones del interior, del carácter, que por el orgullo resistimos, que por el orgullo la postergamos, pero el proceso de transformación del espíritu se inició en tu vida en el mismo momento que recibiste a Cristo como Salvador, y tu ciudadanía celestial habla de un poder de Dios para transformar. Escucha bien, no hay nada que el poder de Dios no pueda hacer en tu vida. Todo lo puede hacer. Pero como decimos siempre, de lo imposible se ocupa Dios y de lo posible me tengo que ocupar yo. Dios va a hacer ese milagro que vos crees que no podés hacer en tu vida. Ahora yo tengo que ser intencional en permitir que la palabra de Dios me hable, que tenga un momento con Él y el círculo virtuoso de transformación se activa. La palabra de Dios toca mi corazón, llega a mi mente, el Espíritu Santo mueve mi voluntad, voy cambiando el carácter. Y este proceso es completo y el día que el Señor me venga a buscar, se completa el proceso. Porque el cuerpo glorificado ya no va a tener nada que ver con este mundo y este pecado y vamos a ser semejantes al Señor. Así que esta ciudadanía me moviliza, su poder me moviliza. Final, la espera, el retorno anhelante me moviliza también. Fíjate lo que dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Imagínate esto. ¿No tengo más plaquitas ahí? Ahí está. Mirá, ahí lo tenés a Pablo. Y yo con esto quiero terminar. Pablo está escribiendo allí ya no en el primer encabezamiento, sino el segundo, la segunda carta a Timoteo. Y es muy particular porque Pablo sabe que tiene media sentencia de muerte. Con este gráfico termino el mensaje. El hombre peina canas. Está en una lúgubre cárcel de Roma. Tiene una vela con apenas un poquito de luz que ilumina los papiros donde está escribiendo. Sabe que va a morir. Piensa en el próximo pastor que va a seguir adelante y sabe que es un muchacho que se llama Timoteo, que es tímido, que tiene un poco de vergüenza, que probablemente la gente no lo reconozca. Y dice, ¿qué argumento voy a utilizar para movilizarte? Y fíjate lo que dice. Él dice así, en presencia de Dios y de Cristo Jesús,
que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos. Está diciendo, Timoteo, porque Cristo viene, te doy este solemne encargo. ¿Qué le dice? Escucha, movilízate, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Dedícate a la evangelización. En otra versión dice, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Sabés que Pablo le está diciendo, Timoteo, si hay algo que te va a movilizar es que Cristo viene pronto? Si hay algo que te va a movilizar es que los que tenés alrededor tuyo y no tienen a Cristo no van a ir con el Señor. Así que sé que vas a enfrentar muchos problemas de la vida, pero esto es la prioridad. Esto tiene que marcar tu corazón. Esto tiene que ser la esencia de tu vida. Esto tiene que ser la pasión de tu vida. Yo no sé si Timoteo era hincha de Unión o de Colón. Seguramente de ninguno de los dos, ni de River ni de Boca que jugaron hoy. Pero alguna pasión tenía el muchacho. Y le está diciendo, esta tiene que ser tu pasión dominante, la causa de Cristo. Mira, esto te cambia completamente la perspectiva. Algunos de nosotros hemos sacado del radar y de las decisiones de nuestra vida la pasión que está en el corazón de Dios. Y la pasión del corazón de Dios es que el día que te salvaste, vos te puedas movilizar a alcanzar personas que no conocen a Jesús. Y de eso se trata, la espera anhelante del Señor. Entonces, algunas preguntas para terminar. Ayúdame. A ver ahí. Si el día es hoy, si es esta noche que Cristo nos viene a buscar, ahora, ¿qué cambiaríamos? ¿Amaríamos más? ¿Perdonaríamos más? ¿Cortaríamos con eso que nos ata? ¿Predicaríamos a los que se pierden? Si el día es hoy, ¿cambiaríamos nuestras pasiones? Entonces es hoy. Perdona, ama, comparte, como si fuera la última oportunidad. Predica como si no existiera mañana. Y ora, ven, Señor Jesús, ven pronto. Cuando decidimos hacer este mes profético, yo dije, Señor, yo necesito que esto sea una realidad en mi vida. No tengo ninguna convicción que transmitir a la gente si esto no es real en mi vida. Si no, hablo como un profesor de biología. Y estudiar estas verdades de nuevo hicieron en mi corazón el pensar cada mañana, ¿y hoy qué tenés, Señor? Tal vez vos viniste en esta noche, lejos de Dios, necesitando a Dios. Escuchás todo esto que es la primera vez en tu vida que lo escuchás. Y decís, tengo tantos problemas, vine a la iglesia porque mi familia se cae a pedazos, porque hay violencia, porque necesito encontrar a Dios, porque estoy cargado de los pecados. Bueno, quiero decirte, el amor de Dios está disponible hoy, porque todavía no vino, pero puede ser esta misma noche. ¿Sabes que hay dos chicas que hace casi 10 años se fueron a vivir al sur del país? Estuvieron en casa varias veces, trabajaron en esta iglesia, fueron parte del equipo y se fueron bien al final del mundo. Y la semana pasada estuvimos allí. No teníamos teléfono, no teníamos contacto. Pero cuando salimos con Esther orábamos, Señor, la tenemos que encontrar, vos tenés que hacer un milagro. Es una aguja en el pajar, así. El último día, caminando por esa ciudad, llevamos 1 hora caminando, podíamos ir por cualquier lado. Mientras vamos caminando, yo escucho que alguien me grita, ¡Gustavo Caramelino! ¡Gustavo Caramelino! Lo miro, barba, una mujer, un nene. No lo conocí. Como no veo nada, le digo, a ver, espera. Soy fulano de tal, hermano de tal. No puedo creer que te esté encontrando acá en el fin del mundo.
saca una selfie y la manda a un grupo de familia. Todo muy loco, ¿eh? Yo venía bajando en la U, ya al otro día me volvía. Al ratito esas dos chicas que no teníamos los teléfonos se comunicaron con Esther. 7 de la tarde estaban en una mesa hablando del Señor, necesitando volver a Dios. Le regalé la hora silenciosa mía y yo dije, wow, cuando orás, agarrate, porque Dios hace cosas locas. Locas para nosotros, pero cuerdas para Dios. Cristo viene. Mi papá nunca va a creer. Mi hijo nunca va. Error. Vos orá. Vos orá. Vos orá. Y cuando vos orá, agárrate porque Dios abre puertas. Y te moviliza. Y te puede usar. Quizás estás en esta noche como respuesta de la oración de alguien que ha estado orando por tu vida. ¿Quién necesita poner en el wifi, en el radar de su vida, que Cristo vuelve? ¿Vos sos uno? Pedile al Señor que seas como los primeros cristianos, que tengan la expectativa en el ante, porque eso te cambia la vida. Pero tal vez en este lugar hay personas que dicen, yo necesito a Dios. Yo soy de esas dos que mandaron el WhatsApp. Yo necesito a Dios. Yo necesito una mesa donde me enseñen volver a Dios, encontrarme con Dios. Bueno, déjame que yo lo haga en esta noche. Déjame decirte que Dios te ama y que cualquiera sea tu pecado, Cristo murió en la cruz por tus pecados, que tiene poder para perdonarte y que si en esta noche te encontrás con Él y le pedís perdón, Él salva tu vida, perdona tus pecados y vos recibís la ciudadanía del cielo y la compañía de Dios. ¿Y cómo lo hago, Gustavo? Orando, porque la oración te comunica con Dios. Así que vamos a inclinar la cabeza a todos, vamos a orar. Y si nunca le pediste perdón por tus pecados a Jesús y te das cuenta que necesitas a Dios, quiero invitarte en esta noche a que ores conmigo. Y desde ahí de donde estás le digas, Señor, ora conmigo. Repetí esta oración desde lo profundo de tu corazón. Y si vos orás con fe, Él va a entrar en tu vida, va a perdonar tus pecados y te vas a convertir en un ciudadano del cielo. Vas a salir de este lugar con Cristo en el corazón. Pero tenés que orar con sinceridad a Dios. Y yo te voy a ayudar. Decile así, Señor, ora conmigo. Señor, en esta noche reconozco que soy pecador, pecadora. Quiero pedirte perdón por mis pecados. Quiero pedirte que entres en mi corazón, Señor, y me salves, me limpies, me perdones. Señor, sálvame. Decile así, Señor, sálvame. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Todos con la cabeza inclinada. ¿Quiénes han orado conmigo?